Ya, entonces, rebobinando. Hay distintos tipos de caracteres de dolor. Ya, dentro de esto, una parte de una tarea que ustedes van a tener que revisar, eh, y hay algunos que se confunden un poco en sus definiciones, pero más bien yo creo que es producto de que algunos tratan de describir las mismas patologías muchas veces y en base a la patología se le coloca un nombre a algún tipo de carácter. Porque algunos, no sé, pues entre transfixiante, urente, lo que es fulgurante también, que preguntaba su compañera antes, que es como un golpe corriente, creo, se lo menciono porque no, parece que le dije, se lo dije de otra forma, eh, transfixiante, con lo que es lancinante, todas esas cosas tienen que tratar de hacer la diferenciación en lo que es su tarea, ¿ya? Y relacionarlo con las patologías, obviamente, que esa es la idea, porque en base a, a la característica del dolor, uno puede más o menos pensar qué está ocurriendo, si es un dolor de tipo somático, que es, por ejemplo, agudo, que está bien definido, uno pensaría que una estructura somática es lo que está alterado, no una estructura visceral, ¿ya? Respecto a la intensidad, cuando uno dice, sí, me duele fuerte, doctor, uno tiene que tratar de objetivarlo, ¿ya? Y para objetivarlo uno tiene distintos tipos de escalas. Tiene escalas nominales, escalas numéricas. La escala que más conocemos nosotros son la escala de EVA, de una escala visual análoga respecto a lo que es el dolor, ¿ya? Y que más bien una escala numérica, ¿ya? Como lo que vemos acá en esta línea, por ejemplo, ¿ya? Esto sería una escala visual análoga, ¿ya? Que es el EVA. Esto sería más bien un ENA, pero cuando uno habla de EVA, generalmente EVA 5 de 10, ¿ya? Pero en realidad eso es un ENA, una escala numérica, ¿ya? Una escala visual análoga como esta, esto es para los niños generalmente, que uno le muestra cómo te sientes tú, y él muestra de acuerdo a esto, y uno lo relaciona con la puntuación que va acá arriba de esta misma tablita. Y cuando uno pregunta por una escala numérica, uno le dice al paciente, mire, nosotros tenemos de 0 a 10, por así decirlo. De 0, 0 es nada de dolor y 10 es máximo de dolor. ¿Cuánto tiene? Y muchos pacientes ustedes lo van a ver en la cama, acostado, tranquilamente, y le decir 7. Y realmente ustedes se fijan que no es 7, pero ustedes tienen que registrar lo que les dice el paciente, ¿ya? Ahora, probablemente a lo mejor esa persona no ha sentido mucho dolor en su vida y por eso lo podría describir de esa forma, pero es algo que dentro de lo objetivo guarda un poco de subjetividad. ¿Ya? Los pacientes describen de forma distinta lo que sienten, para que vean, para que en el fondo vean ustedes también lo difícil que es para uno mismo como paciente poder describir lo que es el dolor muchas veces. Porque a veces a un paciente le van a preguntar que si tiene dolor. No, no tengo dolor, tengo una molestia aquí. Entonces, si nosotros nos vamos estrictamente a lo que es la definición de dolor, probablemente esa molestia sí va a ser dolor, ¿ya? Va a estar dentro de esto que definimos nosotros como dolor, porque él lo está experienciando de otra forma. O sea que hay que tratar de objetivar el dolor. Esto que aparece acá entonces es una escala visual análoga, en la cual las caritas van poniéndole la nota acá arriba de cuánto puntaje es. A los niños ustedes le preguntan por la carita, no los números. Cuando es un adulto, uno no le muestra las caritas, bueno, depende de las características del paciente, pero uno le muestra, en realidad le diría, 0 es nada de dolor y 10 es lo máximo de dolor. ¿Cuánto tiene? Que eso se usa mucho en los infartos, por ejemplo. Pero eso sería una ENA, y muchas veces lo van a encontrar en la ficha escrito como EVA. Entonces, para que ustedes puedan preguntar a los pacientes, se han creado ciertos tipos de mnemotecnia. Esta es una, como para preguntar a los pacientes cómo es el dolor, ¿ya? ¿Cómo es el dolor? ¿Dónde está ubicado? Pepe, Sí, dígame. me confundí. ¿El EVA era el de los monitos o el de los números? Sí, es una escala visual análoga. Visual análoga. El ENA con N es una escala numérica análoga, que uno generalmente le llaman, casi todos le llaman EVA a lo que es esto de preguntar de 1 a 10, cuánto tiene, y lo van a encontrar en la ficha, EVA 5 de 10. Eso no es EVA, eso es ENA, es una escala numérica análoga, ya a una escala numérica, porque ustedes le están diciendo al paciente qué es lo que hace. Y nominal, perdón que no lo mencioné, cuando usted le dice leve, moderado, severo, ¿ya? Y la escala visual análoga sería esta, cuando usted le dice, o a un paciente que le mostraran esto, un paciente adulto también podría ser, ¿dónde está usted? ¿Cuál dolor tiene de aquí abajo? Tengo este, ya por aquí puede estar el 8, por ejemplo, ya tiene 8, en una escala EVA. Y la numérica la otra es ENA.
Entonces, respecto a Gracias. la de nada, respecto a la mnemotecnia, nosotros una de las formas que podemos recordar estas características del dolor, cómo lo vamos a mencionar, cómo lo vamos a estudiar, es ailicia. Ya hay otras formas probablemente que ustedes lo pueden recordar, pero así vamos a tener que ver la antigüedad, el inicio, la localización, la irradiación, el carácter del dolor, la intensidad y los atenuantes y o agravantes. ¿Ya? Antiguo, habíamos visto, ¿cierto?, anteriormente en las diapositivas previas, que íbamos a decir si era un dolor agudo, si era crónico, si se había si un dolor agudo, si era crónico, si se había iniciado en forma brusca, súbita, repentina, paroxística, hay distintas formas de describirlo. La localización, ¿dónde está? Aquí la localización muchas veces, cuando uno hace la anamnesis, tiene que tratar de definir el segmento donde le dice el paciente que tiene, si es un dolor sordo, más bien difuso. Bueno, uno va a decir dónde está localizado, en qué parte siente él la molestia. Si está irradiado a algún lugar, la irradiación más bien se entiende como la zona que se empieza a comprometer a posterior después de un inicio. Por ejemplo, si a ustedes les parte el dolor, se inicia en la zona epigástrica, ¿ya? Uno podría decir que luego se irradia a todo el abdomen, ¿ya? De carácter sordo, puede ser de carácter opresivo, de carácter tipo cólico, ¿ya? La intensidad, como lo que vimos recién con las escalas que analizamos anteriormente, ¿ya? La intensidad, un ENA 9 de 10, si es leve, moderado, severo, y los atenuantes y o agravantes. A veces los pacientes pueden describir que se agrava, porque cuando hago ejercicio, o apareció, que eso sería parte del inicio, haciendo ejercicio, pero también podría tomarse como agravante, depende del tipo de patología, cuando uno conoce más allá la patología, o tiene claro, por ejemplo, que un síndrome coronario agudo, ahí se va a confundir un poco eso, pero en el fondo uno lo que tiene que hacer es tratar de describir antigüedad, inicio, localización, irradiación, carácter, intensidad y atenuantes. Entonces, cuando uno hace la anamnesis, uno le va a preguntar al paciente cuándo le empezó el dolor, ¿no es cierto? ¿Cómo le empezó? ¿Dónde está el dolor? ¿Se le irradia a algún lado? ¿Cómo lo siente el dolor? Y ¿es intenso o no es intenso? ¿Se le pasa con algo? ¿Ya? ¿O le aumenta con algo? Esas cosas tiene que preguntar y uno tiene que tratar de hacerse un orden, ¿ya? Porque uno no va a tener en una tablita probablemente, no va a tener todo esto. Puede ser que algunos tutores, que ustedes en este momento no van a interactuar mucho con ellos, pero que algunos tutores se los describan en otro orden, pero un orden no muy distinto a esto, ¿ya? Porque algunos parten a veces por la ubicación y después cómo se inició, dónde se inició, pero esto es lo que uno convencionalmente debiera hacer cuando uno interroga a los pacientes. Este orden más o menos el que debiera tener respecto a lo que es el dolor de los pacientes. Entonces, en esto creo que de todas las otras diapositivas, todo lo que hemos visto, hay cosas que son más interesantes que otras para poder llegar a una buena anamnesis. Una de las cosas más importantes, las cuales ustedes requieren entrenamiento, es en esto, en el preguntar todo esto. ¿Cómo está el dolor? Y posteriormente, lo que ustedes hacen en su anamnesis, los datos que obtengan a raíz de esto, poder interpretarlos, ¿ya? Y ahí empezar a ver esto del carácter, que el carácter del dolor es muy importante, ¿ya? Porque le va a traducir si es un dolor muchas veces neuropático, si es de una estructura externa de piel, de hueso, una articulación, le va a decir si es un dolor de tipo visceral, y eso ya lo puede llevar al órgano que esté siendo afectado. También le mencioné por ahí que se los vuelvo a recalcar, hacer hincapié en que hay pacientes que a veces describen, como el que mencionaba recién respecto a Lena, que les podía decir 7 de 10 y ustedes lo veían que estaba tranquilamente acostado en la cama. Eh, Hay pacientes que a veces describen dolores muy intensos y que no traducen un gran dolor. Por ejemplo, pacientes que tienen fibromialgia. Pero eso es porque esos pacientes tienen alteración en la percepción del dolor. Recuerden cuando hablamos de alodinia, de hiperalgesia. Hiperalgesia es cuando uno siente más en una zona que ya estaba dañada, pero siente más de lo que debiera sentir. Y la alodinia cuando uno siente dolor en una estructura que no tiene daño a un estímulo mínimo y siente dolor. Y entonces estos pacientes a veces a nosotros nos llevan a hacer pensar que tienen algún daño estructural y estudiarlo, por cierto, hacerle exámenes, un montón de estudios y a veces no encontramos absolutamente nada. Pero también, por otra parte, ustedes tienen que dar credibilidad a todo lo que les diga el paciente, ¿ya? Eso es lo principal, porque a veces les va a suceder que ustedes van a ver a algún paciente que entra con
con mucho dolor y ustedes van a creer que se está haciendo, que en el fondo está, que está inventando, que está simulando, o bien en el fondo puede tener una fibromialgia, puede tener una alteración en la percepción del dolor, un dolor funcional, y ustedes van a creer que el paciente está, como uno dice en buen chileno, poniéndole de más, ¿ya? Pero en el fondo no es que esté haciendo eso, sino que él realmente lo percibe como dolor. Probablemente la patología que subyace no es tan importante, pero a la vez también sería grave para nosotros que pensemos eso y que no hagamos caso creyendo que en el fondo el paciente no tiene absolutamente nada y que efectivamente sí tiene, y eso sucede. Así que siempre dar credibilidad, y por eso mismo que uno después tiene que ir a confirmar con el examen físico, que es lo que vamos a ir aprendiendo posteriormente. Y se van a llevar sorpresas a veces, que hay pacientes que uno cree que, no, que el dolor no es tanto y que no tienen nada, y sí tienen, y al revés, viceversa. Entonces, esto es importante que ustedes lo analicen, que se hagan, más que hacerse solamente una tablita, lo tienen que practicar. ¿Ya? Entonces, hasta aquí vamos a llegar hoy, ¿ya? Dolor. Vamos a terminar acá la grabación. Yo me voy a seguir conectado a ustedes. Ya. Terminamos la grabación, entonces. ¿Me escuchan todavía, cierto? Sí, Ya, para el tema del video, para que no quede tan largo. Entonces, la idea de esto es que ustedes, del curso, si nos remontamos a lo que es el programa del curso inicial, no a lo que vamos a hacer ahora dado la situación del COVID, era el curso de semiología, un curso más bien de tipo práctico, ¿ya? Un curso que tiene mucha actividad práctica, en un 80% diría yo es un curso práctico. Pero aparte de eso también en los cursos, se los vuelvo a recalcar, tienen una parte que es presencial y otra parte que es de estudio autónomo. ¿Ya? Cuando uno habla de los creditajes, ya sea estos 12 STC o 20 ETC, como les aparece, que lo revisé el otro día, aparece así, es lo mismo, el mismo creditaje, son 360 horas en total, aproximadamente. Entonces uno lo tiene que subdividir por las semanas, que son 16, y así nos va dando más o menos el horario que tienen ustedes, que son las 20 horas semanales, ¿ya? Para estudiar. De esas 20 horas, yo generalmente lo que he hecho en años anteriores es subdividírsela en una parte que es teórica, práctica, haciendo todos estos cálculos, y hacíamos las clases al inicio, lo cual no ha sido así que hiciéramos todas las clases al inicio, y después la actividad práctica. Acá vamos a ir haciendo cosas mezcladas, y probablemente vamos a tener que ir haciendo más cosas que sean teóricas también, que se permitan hacer en las circunstancias de vida que tenemos actualmente. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a iniciar en las próximas semanas, todavía no me han definido bien los horarios así, van a ser talleres, ¿ya? Hay talleres que van a ser de simulación, que los van a ver con la doctora Soledad Rojas. Ella tiene docentes que trabajan en el área de simulación. Recuerden que simulación era una de las rotaciones prácticas por las cuales ustedes iban a pasar, que eso sería aproximadamente, iba a ser como un mes, ¿ya? Ahora lo que van a hacer, van a pasar por estos talleres en forma virtual, tratando de realizar anamnesis, y ahí vamos a ir viendo de acuerdo a cómo se vaya dando el sistema. Si, digamos, va resultando bien, vamos a ir incluyendo más actividades. Por otra parte, con los tutores que ustedes hacían actividades prácticas, como no van a poder pasar en sala, lo que vamos a hacer más adelante va a ser también talleres orientados hacia el diagnóstico sindromático de patología, estudios de ruidos cardíacos, de ruidos pulmonares, pero inicialmente en lo que más deben practicar ustedes es en anamnesis. La anamnesis, como vimos, les da una buena anamnesis, casi el 80% del diagnóstico. Y es sumamente importante hacer una buena anamnesis, así que en eso van a tener que practicar. Ahora, todas estas actividades que ustedes van a realizar van a ser evaluadas, tanto seminarios como talleres, van a recibir una evaluación. Lo que vamos a hacer, los talleres de simulación que van a realizar con la doctora Soledad Rojas,